no se puede ver el tamaño, porque normalmente esos descargadores se utilizan en baja tensión, ¿ya? Y pareciera ahí eso que es un monumento, eso que es muy grande, pero yo no creo que sea tan grande. Yo tomo eso que es un descargador, un supresor o un pararrayos para baja tensión. Entonces estamos de acuerdo, pero me parece que es muy grande. Claro, no se puede apreciar, como está la foto solo, no se puede apreciar el tamaño. Bueno, voy a aprovechar para mostrarles otros pararrayos. A ver. Aquí tengo un pequeño apunte que en su momento lo van a tener. Esto que estoy mostrando es un transformador de tensión inductivo. No vale la pena ahorita hablar de esto todavía. Los hay de un solo polo como este. Estos tres son de un solo polo y este es de dos polos. Eso vamos a hablar en clases futuras. Todavía estamos al comienzo de la materia. Este es un transformador de corriente para grandes tensiones. Este es un interruptor de potencia. Interruptor de potencia para alta tensión. Lo que estoy buscando. Bueno, ya que está voy a mostrar. Este es un transformador seco. Un transformador seco. Acá tenemos un transformador pad mounted. De esos que hay en la universidad colocados en el piso. Otro tipo de transformador. Caramba, al final puse este pequeño muestrario previendo que iba a haber pararrayos, pero no hay. Bueno, pero ya vamos a mostrar, pero para lo que puso sus compañeros ahí está claro. Esa primera foto y la última son pararrayos. Uno para baja, uno para tensiones de distribución, el otro para ya sujetaciones. Y el del medio que me decía vendría a ser un pararrayo de baja tensión. Bueno, ya que no está, vamos a seguir con nuestra teoría. Muy creído que ahí había una foto de ella. Bien, vamos a hablar de un tema que mucho se lo escucha a nivel de ingeniería. Sobre todo ahí cuando se charla, hay varias personas ahí, sobre todo queriendo hacerse uno mejor que el otro. Por ahí dicen, hay que coordinar aislamiento en esta instalación. Coordinación de aislamiento. Aquí está la palabra. Coordinación, aislamiento. Y que el resto de las personas, cuando alguien dice eso, dicen, no saben qué es, ¿ya? Pero es una palabra muy simple. Coordinación de aislamiento no es más que la coordinación de protección por sobrevoltaje. O sea, coordinar aislamiento es nada más de ver cómo vamos a proteger los sistemas eléctricos por sobrevoltaje. Ya vamos a ver que es con cables de guardia y también con pararrayos. Son los dispositivos que normalmente protegen contra sobretensiones. Y les voy a leer lo que dice acá.
El objetivo de la coordinación de la protección por sobrevoltaje, conocido de otra manera como la coordinación del aislamiento, es hacer mínimo el número de fallas del aislamiento y por lo tanto el número de interrupciones. Esta ha sido una tarea fundamental de la ingeniería de energía con un profundo efecto de confiabilidad del sistema. Los métodos de coordinación del aislamiento han evolucionado de los procedimientos del pasado para fines específicos hasta los métodos computarizados de alto grado de elaboración de los tiempos actuales. No obstante, los esquemas de protección continúan siendo un arte y la revisión de la evolución de los métodos proporciona un adentramiento invaluable. Por necesidad, los métodos se basan en datos o parámetros incompletos con incertidumbre sustancial. Como resultado, los modelos actuales son incompletos y se hace necesaria la interpretación de los resultados. Los objetivos de los procedimientos de coordinación del aislamiento dependen también de los efectos de las fallas de aislamiento. A este aspecto, los aparatos de energía pueden agruparse en dos amplias categorías. Una es los que utilizan el aire como aislamiento, que es normalmente el aislamiento externo, y los otros que utilizan dieléctricos sólidos y líquidos como material aislante. En otras palabras, cuando hablamos de coordinación de aislamiento, tenemos que entender que es nada más proteger a los sistemas por sobrevoltaje. Y acá el apunte está diciendo que ese estudio es bastante complejo y no está completamente definido hasta la fecha. Son procedimientos que se utilizan estocásticos, o cómo me puedo decir otras palabras, que a veces no tienen una demostración ingenieril bien definida. Ahora, lo que sí se tienen, ¿por qué se protege a los sistemas eléctricos a que no tengan esas fallas de aislamiento? Es pues para que no entren en falla, Y habíamos dicho de que cuando el aislamiento es aire, normalmente conocido como aislamiento externo, era autorregenerable, o sea, no es peligroso. Desaparece el sobrevoltaje y el aire sigue siendo aislante. En cambio, el otro aislamiento, que es normalmente el interno, los equipos, que pueden ser aislantes sólidos y líquidos, en el caso de los aislantes sólidos, no son autorreparables. O sea, si se produce una descarga disruptiva en aislantes sólidos, directamente el equipo se rompe, entra en falla el aislador y se rompe. O sea, la parte activa, el conductor activo que está con tensión al romperse su aislamiento, entra en contacto con tierra, bueno, y falla la aislación. ¿Cómo coordinamos aislamiento contra rayos en sus estaciones? Hemos dicho que el objetivo de esto que estamos viendo de las sobretensiones es justamente ver cómo son las protecciones en las subestaciones eléctricas. Entonces, en las subestaciones eléctricas se protegen, se coordina el aislamiento contra rayos, porque están sujetas a sufrir descargas de rayos. Entonces hay que protegerlas contra los rayos. Lo voy a leer, es más fácil que lo lea a que les esté hablando. Y ahí haremos un resumen.
Las sujetaciones comprenden típicamente equipos tal como transformadores, buses o barras, cortacircuitos, reactores, bancos de capacitores, etc. Este equipo debe de protegerse contra sobrevoltajes ocasionados por rayos. Como regla general, las sujetaciones se protegen contra descargas directas de los rayos en los conductores de fase. En consecuencia, los sobrevoltajes por los rayos pueden ocurrir en una sujetación por las siguientes razones. Primero, descarga en retorno debido a una descarga que cae en la guarda de la sujetación. 2. Descarga directa del rayo debido a la falla de guarda. 3. Sobrevoltajes por rayos procedentes de las líneas, causa más común. Bien, vamos a esclarecer qué significa esto. 1. Descarga en retorno debido a una descarga que cae en la guarda de la sujetación. Las sujetaciones de energía están construidas con mucho equipamiento, transformadores, barras, transformadores de corriente, de potencial, para rayos. Ya los vamos a ver. Y para protegerlas contra los rayos, en la parte superior de las sujetaciones se ponen unos cables que se llaman cables de guarda. Cables de guarda o de guardia. Son los más altos en la sujetación. Entonces, suponiendo que el rayo viene de arriba hacia abajo, hacia tierra, entonces tiene más probabilidades de caer en ese cable de guardia o de guardia. Ese cable está aterrado, entonces el rayo directamente se va a tierra. Pero puede suceder, bueno, cae en la guarda y el rayo se va hacia tierra, ¿ya? Directamente. Entonces se está hablando que se está protegiendo a la sujetación. Y puede suceder, en el punto 2, sería que cae el rayo y cae en un conductor activo, en un conductor que tiene contención. Normalmente estos conductores están un poco más abajo que el cable de guardia. En ese caso se dice que falló el cable de guardia. El rayo cae en los conductores activos. Bueno, y ahí producen sobretensiones sobre los equipos, pues. Es una descarga directa del rayo debido a la falla de guardia. Y ahí los equipos tienen que soportar al rayo y si no lo soportan, bueno, se van a romper. Y el tercer punto dice sobrevoltaje por rayos procedentes de las líneas. La otra opción es que a esas sujetaciones vienen líneas aéreas, cables subterráneos que alimentan, que llegan con tensión a la sujetación. Normalmente líneas aéreas. Entonces, como el rayo puede caer en cualquier lugar, puede ser que cae en una línea de transporte de energía. Entonces, cae en la línea y anda buscando lugar donde irse a tierra. Entonces, viajan a gran velocidad por esos conductores de las líneas aéreas hasta llegar a las sujetaciones. Y ahí en las sujetaciones van a encontrar puntos de tierra, o sea, van a encontrar aterramientos. Entonces, viajan por las líneas aéreas hasta encontrar irse a tierra en lugares, en las sujetaciones de energía. Bien, entonces, acá voy a leer esta partecita. La protección de las sujetaciones por sobrevoltaje consta de una guarda contra descargas de los radios y la aplicación de dispositivos de protección, supresores de sobrevoltaje o para rayos para proteger aparatos específicos de potencia. Entonces, ¿cómo se coordina aislamiento contra rayos en una sujetación?
Esto es pregunta de examen y la respuesta es esta. La protección de las subestaciones por sobrevoltaje consta de un cable de guardia o de guardia contra descargas por rayos. O sea, se protegen con cables de guarda o de guardia y también por dispositivos de protección contra sobrevoltaje, o sea, con pararrayos. Y esos pararrayos se colocan lo más cerca de los equipos que se quieren proteger. Entonces, las subestaciones se protegen con cables de guardia y también con pararrayos. Los métodos para poder diseñar ese cable de guardia son métodos muy antiguos que no responden a una demostración ingenieril. Son fórmulas, ¿cómo se dicen? No me sale la palabra. Eh, eh, son métodos empíricos. Y hay un método que dice que para poder diseñar ese cable de guardia que va por encima de la subestación, se tiene que cumplir la siguiente ley. S sub 6, S sub C va a ser igual a 10 veces I sub C elevado a 0,65. I sub C es la corriente crítica de descarga que hay en la subestación. Es el valor del corriente de descarga que normalmente se presenta en la subestación. O sea, el valor de corriente de descarga que tienen los rayos en la subestación. Esa corriente de descarga que se da en kiloamperios elevado a 0,65 y multiplicado por 10 da el valor S sub C, que se lo llama como distancia crítica de incidencia. Esta S sub C se llama distancia crítica de incidencia. Y con esa distancia crítica de incidencia, que el resultado es en metros, más o menos para una corriente de unos 10 kiloamperios, escucha que no tengo una calculadora inteligente acá, científica, pero para más o menos 10 kiloamperios elevado a la 0,65 por 10, da más o menos creo que como 8 metros acá. Esta distancia crítica, 8 metros. Con esa distancia crítica de incidencia dada en metros, lo que se hace es dibujar una esfera ficticia. Acá tenemos una sujetación. Normalmente no son de esta forma, pero para ver cómo vamos a tirar el cable de guardia, se lo ha dibujado así con distintos postes de distintas alturas. Entonces, acá tenemos el terreno y encima pues del terreno van a estar los equipos de la subestación. Por ejemplo, acá tenemos un transformador, podría ser, este podría ser un interruptor de potencia. Bueno, esta es una estructura soporte. Y hay en la subestación estos postes o pórtigos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otros más de menos altura. Bueno, y sobre estos postes se tiene que colocar ese cable de guardia. Entonces lo que se hace es con esa distancia, ese sus 6 metros, hacer que tiene un radio en metros, se dibuja una esfera ficticia. Aquí está la esfera dibujada. Esa esfera ficticia se la pone encima de los postes de la subestación. Aquí como está en medio, está encima de este poste y de este otro,
en la parte inferior va a dibujar esta curvatura. Entonces, esa va a ser la señal. El cable va a estar puesto aquí entre estos dos postes en esta forma. Después, luego, la tiramos a la izquierda. Entonces, la esfera acá empieza a caer y va a dibujar esta curvatura. Y ese es el cable de guardia. Luego, lo tiramos más abajo. Esa esfera va a dibujar esta curvatura. Y acá, por último, acá está la cerca, la barda, también va a tirar esta curvatura. O sea, en su trayecto de rotación de esta esfera cayendo hacia la izquierda, va a dibujar estas curvaturas que, que son donde vamos a colocar el cable de guardia. Para el otro lado, para la derecha también la vamos a hacer girar. Entonces, entre estos dos postes va a dibujar esta curvatura y acá lo último cae directamente hacia tierra y va a dibujar la esfera esta otra curvatura. Dice esta metodología de la esfera de rodadura, que parece una tontería, que las líneas que están por encima de los equipos están protegidos por el cable de guardia. Y las líneas que cortan a los equipos indican que no están protegiendo a los cables de guardia. Entonces analicemos esto en el dibujo. Acá este transformador no es cortado por esta curvatura. Entonces está protegido. Este equipo, que es un interruptor de potencia, vemos que la curvatura lo corta. Entonces quiere decir que este aparato, este equipo llamado interruptor de potencia, no está protegido por el cable de guardia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar? Colocar pues acá un poste. Entonces me va a dar la curvatura por encima y ahí va a estar protegido. Perdón, ¿hay alguien que está haciendo una Sí, pregunta? ingeniero, Sí, no, se me va a apagar el celular y no sé si podría tomar lista que ya está en 3%, por favor. ya vamos a tomar, no se haga problema. Daniel, Ya, o sin nada, antes que se me apague, ingeniero. ya, Es como póngalo estoy mejor saliendo al ahí trabajo. en el grupo, que se le está por acabar la batería, que está Ya, presente, pero póngalo ahí ¿escribe un mejor. mensaje? Sí, un mensaje. Al Ya, grupo listo. envía, dice un mensaje diciendo tu justificación, por qué te está saliendo, dice compañero. Eso, Listo, ingeniero, muy amable. eso es. Gracias. Entonces, seguimos compartiendo esto. Acá está. Entonces, ese es el concepto, esa es la forma en que se diseña el cable de guardia. ¿Ya? Entonces, se calcula primeramente esa distancia crítica de incidencia por medio de esta fórmula empírica y con ese radio se dibuja una esfera ficticia que hay que tirarla por encima de la subestación. Ese movimiento de esa esfera va a dar unas curvaturas que van a indicar que si colocamos los cables de guardia por esas curvaturas, todos los equipos que no son cortados por esa curvatura van a ser protegidos por el cable de guardia contra descargas atmosféricas producidos por los rayos. Acá más adelante hay un proceso para el cálculo, pasos. Léanlo simplemente, es bastante complejo, bastante complejo. Entonces, como síntesis, la protección contra descargas atmosféricas producidas por los rayos en las subestaciones se las protege con cables de guardia y con pararrayos, ¿ya?
con pararrayos. Bueno, con esto hemos terminado la parte de sobretensiones. Una pregunta, ¿y ¿Sí? cuál sería el pararrayos? Ese aparatito, pues, que está ahí en el grupo, que un amigo de ustedes lo puso, mírelo, ahí está. Ahí puesto en el grupo. Yo he puesto en la foto, inclusive, este es un pararrayo de distribución, en la primera foto. La tercera foto es un pararrayo de estación, o sea, los que utilizan en las subestaciones de energía, ¿ya? Esas son las fotos de los pararrayos, ¿ya? Y eso lo vamos a estudiar después, de aquí a unas 10 clases, vamos a estar hablando de pararrayos. Vamos a estar primero hablando de transformadores, de interruptores de potencia, todo el equipamiento de las subestaciones, vamos a estar hablando. Ahí vamos a volver. Ahorita estamos hablando en general. En general. Y estamos diciendo qué son los pararrayos. Son los aparatos que protegen a los equipos contra los rayos. Por eso se llaman pararrayos. ¿Ya? Lo que no sé si es para parar los rayos o es que su uso es para los rayos. Me quedo con que es para usarlo contra los rayos. No sé si me he explicado correctamente, joven, pero mírenlo las fotos esas que están ahí en el grupo, ya que me puse un apunte y no estaba ninguno. Sí, se entendió. ¿Ya? Bueno, los vamos a ver, los vamos a ver. Bueno, decía que con esto hemos terminado la parte más fea de la materia, que es el tema este que es más complejo, que es sobre tensiones. Ya las próximas clases son más bonitas, son más bonitas. Ya vamos a entrar directamente a hablar de sujetaciones, que es algo que ustedes deben de conocer y saber cómo están constituidas. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y lo vamos a dejar acá, porque ya se va a cortar también la clase. Bueno, nos vemos el viernes. Ingeniero, una consultita, disculpe, ¿Sí? ¿será que la lista la puede enviar así como la enviaba en las anteriores clases al grupo para llevar el anote o no sé, por favor? Ya, la voy a enviar. No se Ya, vayan, ingeniero. no se vayan. Ya, ingeniero, Bien, gracias. ahorita la vamos a ver. Miércoles que hay un montón de asistentes, 40. Ese bien, ya después se las voy a poner. Listo, buenas noches. Hasta luego, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.